Estamos hablando sobre la enfermedad del Parkinson. Hoy conoceremos sus síntomas, las causas, consecuencias y también algunos mitos que hay alrededor de esta enfermedad. Y para hablar de este importante tema está con nosotros el doctor Adrián Coulson Romero, médico, neurólogo e internista. Qué gusto saludarle, doctor. Bienvenido. No, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y sobre todo hablar sobre esta importante enfermedad, ya que, como se ha mencionado, es la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa en el mundo, pero curiosamente cada vez estamos viendo más pacientes con enfermedad de Parkinson y estamos viendo pacientes más jóvenes con enfermedad de Parkinson. Esto puede obedecer a diferentes factores. Uno de ellos es mejores métodos de identificación, mayor número de especialistas en esta enfermedad. La enfermedad de Parkinson en realidad es una enfermedad que ya tiene mucho tiempo, fue descrita por el doctor James Parkinson en el año 1817. Y a todo este tiempo que ha tenido la enfermedad, los avances tecnológicos e identificando dónde están los sitios principales del problema, pues hemos tenido grandes pasos. Sin embargo, a pesar de ello, todavía a ciencia cierta no podemos definir y decir cuál es la causa, pero sí sabemos dónde se origina y cuál es el problema, que radica principalmente en la deficiencia de dopamina. Exactamente, y eso le iba a preguntar, ¿en qué parte del cerebro es que comienza, digamos, o se produce el Parkinson? Bueno, como sabemos, el cerebro está conformado por su unidad funcional, que es la neurona. Sí. Las neuronas son las que van a realizar todas las funciones que nosotros hacemos del día a día. Es decir, mover el brazo, pensar, sentir, mirar, oler, escuchar, todo eso es una función de las neuronas. Hay un grupo de neuronas que se encargan del movimiento. Algunas lo hacen de manera directa, comandando o enviando la orden para moverse, y la otra ordenan todo este complejo. Sin embargo, por alguna razón que, como ya mencionaba, todavía no está bien identificada, un grupo de neuronas llamadas neuronas dopaminérgicas empiezan a morir, empiezan a destruirse. Con esta destrucción de este tipo de neuronas empieza a haber una disminución en la concentración de dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Bueno, pudiéramos hablar muchísimo de esto, en realidad es un tema bastante complejo. Sin embargo, simplificándolo, podemos decir que en el cerebro vamos a tener tres formas o tres sustancias que nos van a ayudar a su conformación y su función. Una de ellas es el parénquima cerebral, otra de ellas es la actividad eléctrica y otra de ellas es la bioquímica. Dentro de la bioquímica encontramos un grupo de sustancias llamados neurotransmisores, dentro de ellos la dopamina. Y la dopamina entonces nos ayuda para el movimiento, es como aquella batería que necesitamos para estar moviéndonos de una manera coordinada. Pero también sirve para otras funciones, como por ejemplo el estado de ánimo. De hecho, la dopamina sirve para la motivación, para sentirnos contentos, pero también sirve para el sueño. Durante la noche se necesita dopamina. Es por ello que cuando los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen una reducción importante de los niveles de dopamina, no solo van a presentar el famoso temblor, porque el Parkinson es reconocido por el temblor. De hecho, hay un tipo de Parkinson que ni siquiera tiembla. Pero también el paciente con Parkinson va a presentar otro conjunto de síntomas que van más allá del movimiento. Ok, y hablando de esta parte neurológica, ¿verdad? ¿Esto se hereda o es algo que se adquiere durante la vida? Es multifactorial. De hecho, es una pregunta bien interesante, porque se han identificado un grupo de genes que están asociados a la enfermedad. Sin embargo, hay un grupo de personas que tienen estos genes pero no desarrollan la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Son factores genéticos más factores ambientales. En ese sentido, se han identificado muchos factores que pudieran, digamos, en una persona que está genéticamente predispuesta, empezar a disparar por diferentes mecanismos la destrucción de este grupo de neuronas dopaminérgicas. O sea, que si, por ejemplo, un abuelo lo tuvo y más el ambiente tóxico, ¿verdad? Entonces eso lo dispara. Así es, pero no es como esa herencia mendeliana a la que estamos acostumbrados, como decía Mendel, de que cada siguiente generación va a tener 25% de probabilidades. No, en realidad no. Si bien es cierto, si el papá o la mamá tiene enfermedad de Parkinson, el hijo tiene un riesgo apenas aumentado de la enfermedad. La gran mayoría de los casos son casos espontáneos. ¿Qué quiere decir?
que no se identifica otro miembro de la familia que tenga la enfermedad. Sin embargo, si se realizarían estudios genéticos en todos los miembros de la familia, seguramente se encontrarán estos genes alterados. Pero hay algo bien curioso con respecto al tema genético. Mientras más joven aparece la enfermedad, más probable es que tenga una relación genética. Y de ahí podemos dividir el Parkinson en el Parkinson de inicio temprano, que antes de los 45 años, y Parkinson de inicio tardío, que es después de los 45 años. Muy bien, me mencionó entonces que hay dos tipos, le escuché, de Parkinson, el que tiembla y el que no tiembla. ¿Podríamos profundizar un poquito en el que no tiembla? Entonces, ¿cuáles serían los síntomas? Porque sí estaba leyendo que los síntomas no son los mismos de una persona a otra que tengan Parkinson. Es interesante porque la cantidad que nosotros los neurólogos atendemos de Parkinson es sorprendente. Hay muchísimos pacientes con Parkinson y cada paciente tiene su particularidad. Es decir, nosotros no atendemos al Parkinson, atendemos a un individuo con una condición médica, una enfermedad que se llama enfermedad de Parkinson. Alguno de los pacientes va a tener clásicamente ese temblor en cuentamoneda de una extremidad que de hecho empeora cuando se siente ansioso, y otro paciente va a predominar la rigidez. Y de hecho el temblor dentro del Parkinson es una paradoja, porque si pudiéramos catalogar de manera coloquial la enfermedad de Parkinson, diríamos que es una enfermedad que robotiza al paciente, que lo pone rígido, que reduce su movimiento. Pero en algunos casos, paradójicamente, hay temblor, que esto es un aumento del movimiento. Entonces, esta paradoja en la enfermedad hace que sea muy compleja. Pero curiosamente, en el paciente que no tiembla, que puede ocurrir entre el 30 al 40% de los casos, más o menos, el paciente que no tiembla está muy rígido, camina lento, pero no hay ese temblor. Y hay una curiosidad respecto a esto. El paciente que no tiembla responde menos al tratamiento. El paciente que tiembla mira una respuesta más rápida y más efectiva al tratamiento. No podemos clasificar nosotros en la práctica clínica al paciente si tiembla o no tiembla, porque el tratamiento no varía mucho. Pero es importante desde la perspectiva educativa que las personas sepan que el paciente con Parkinson no siempre va a temblar. Y esto ha llevado muchas veces a un retraso, a un atraso en el diagnóstico, porque si no tiembla, no es Parkinson. Muy bien, pero si alguien que tiene esa predisposición porque un familiar lo tuvo y es joven y quisiera saberlo o que le den un diagnóstico, ¿se puede saber? ¿Hay algún examen para valoración y detectar si es propenso a tener Parkinson? El examen, el estándar de oro, el más importante, casi el único, es la clínica. Es cuando nosotros conversamos con el paciente, cuando nosotros examinamos al paciente. Y tu pregunta es bien interesante, porque muchas veces hay síntomas que son la antesala de la enfermedad. Por ejemplo, algunos trastornos del sueño, por ejemplo, esos pacientes después de los 50 años, que después de las 12 de la noche pegan muchos brincos, tienen unos sueños vividos, empiezan a tener pesadillas con animales, pesadillas como que están en situaciones de peligro, e inclusive el compañero de cama o la compañera de cama dice, es que después de las 12 de la noche hasta me golpea. Esto puede ser algo que se llama trastornos de conducta del sueño REM. El 75% de los pacientes que presentan esta condición a los 14 años van a presentar alguno de los tipos de Parkinson. Y la otra antesala, que es muy importante, son los temas afectivos. Por ejemplo, la depresión o la ansiedad. Si bien es cierto, la depresión y la ansiedad son enfermedades muy comunes, pero por ejemplo, cuando estas comienzan después de los 50 años, habría que seguir a ese paciente, eso sería una bandera roja. No es lo mismo una depresión que comience en un paciente de 20 años que comience en un individuo de 60. Este último pudiera ser la antesala que dentro de algunos años va a aparecer la enfermedad de Parkinson. Obviamente, con estos síntomas nosotros no podemos diagnosticar la enfermedad de Parkinson, pero son síntomas de banderas rojas que nos obligan a darle un seguimiento a este paciente. ¿Y qué color de bandera sería, doctor? Porque me llamaba la atención que decía al dormir que uno se levanta bruscamente, pero hay momentos en que tal vez uno está dormido y cree que te vas a un hoyo, te caes y entonces ¡pum!, automáticamente te despertás. Bueno, ¿Eso tiene que ver algo? No. Eso se llama mioclonía fisiológica del sueño. Te vas durmiendo en la primera fase y el brinco. Eso nos pega a todos. Excelente. Nos pasa a todos. Pero ¿qué pasa?
En el tipo de banderas rojas, cuando digo banderas rojas, quiero decir un síntoma que hay que tenerle mucho cuidado. Sí. Es cuando pasen personas mayores de 50 años y después de las 12 de la noche. Y ya en el sueño profundo. Cuando pasa ahí en una etapa del sueño que se llama sueño REM, que principalmente se da después de las 12 de la noche, ojo, habría que ir a consultar a un neurólogo para saber si esto es así. Qué tétrico, después de las 12 de la noche me causa un poco de... ¿Te imaginas? Uno está dormido y es cierto, suele suceder que ves a alguien que pega brinco, tipo 3 de la mañana, cualquiera se asusta. Ahora, esto del temblor es... permanente, o hay momentos que la persona está calma, o siempre está el tembloreo? Bueno, los síntomas del Parkinson nosotros los podemos dividir en los síntomas motores y los síntomas no motores. Cuando hablamos de los síntomas motores, que son los más notorios, de hecho son los que nos llevan a establecer el diagnóstico, hay 4 síntomas cardinales. Uno de ellos es la lentitud. De hecho, el síntoma más importante es la lentitud. Un paciente puede estar lento, aunque no tiemble, yo puedo diagnosticar Parkinson. Luego es la inestabilidad postural. El paciente se va hacia atrás, al levantarse se va hacia atrás. Luego es la rigidez. Ese paciente está robotizado y casi por regla, cuando hablamos de enfermedad de Parkinson idiopática, voy a profundizar un poquito más en ello, un lado está más afectado que el otro. Y el último de los síntomas cardinales es el temblor. O sea, un paciente no tiembla, pero está rígido, camina lento, se llama marcha festinante, como saltadito. El paciente se va encorvando hacia adelante. Ese paciente está con síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Desafortunadamente, como ellos son necesarios para establecer el diagnóstico, este paciente ha sufrido mucho los síntomas no motores, como la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño que mencionábamos previamente. De hecho, es bien interesante que cuando tú atiendes pacientes en la consulta, muchas veces lo que más los atormenta son los síntomas no motores. Es decir, tener ese paciente ansioso y depresivo, ese paciente siempre se va a sentir mal. Ahora, con tu pregunta, ¿cuándo tiemblan? Los pacientes suelen temblar cuando la mano está más relajada o empiezan a temblar más cuando se sienten ansiosos. Si el paciente está en una situación de ansiedad o simplemente durante la consulta tú le haces una pregunta, ese paciente empieza a temblar mucho. Y entonces es notorio y mejora cuando está en reposo. O sea, de un extremo a extremo. Así es, cuando ese paciente se va a cama, que está dormido, el temblor se va. Si está relajado, no tiembla. Y esto se llama una enfermedad que se presenta de manera fluctuante. De hecho, curiosamente, también el Parkinson fluctúa a lo largo del día. Muchas veces el paciente dice, doctor, bueno, yo estoy en una hora bastante bien, pero en otra hora estoy peor. Un día estoy muy mal y otro día estoy bastante bien. Son fluctuaciones que realmente son muy complejas de comprender, pero es casi la regla en los pacientes. Ok, hay algunos mitos antes de irnos al corte comercial sobre el Parkinson, y es que no existe, ya sabemos que no tiene cura, pero que no hay tratamientos y que la persona obviamente tiene una pésima calidad de vida. ¿Falso o verdadero, y por qué? Mira, es muy interesante esa pregunta. De hecho, sí existe tratamiento. Si bien es cierto, no hay cura, pero existe algo que se llama luna de miel del tratamiento. Muy bien, pausa, doctor. Discúlpeme. Vamos a darle paso a la llamada y después seguimos con la respuesta. Claro, me disculpa. Sí. Bienvenido o bienvenida. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, aló, buenos días, doctor. Yo quería hacerle una pregunta. Tengo una sobrina que tiene 40 años y menea constantemente la cabeza, la menea y la está meneando. ¿Será un tipo nervioso o será realmente algún síntoma neurodegenerativa? Ella mueve la cabeza, la mueve y ella no se da ni cuenta que la está moviendo. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante pregunta. Miren, quería su respuesta. ¿Perdón? Ok, vamos a responder la pregunta. Así como no todo paciente que tiene Parkinson va a temblar, no todo movimiento es Parkinson, ¿de acuerdo? Existen muchas causas de movimientos. Por ejemplo, a veces los pacientes tienen algo que se llama distonía, que hacen movimientos así, que es un trastorno del movimiento diferente. Muchos pacientes tienen algo que se llama temblor cefálico, que les tiembla muchísimo la cabeza. No tiene que ver con Parkinson. Muchos pacientes tienen algo que se llama temblor esencial,
que a veces les puede llegar a afectar la parte de la cara, y eso no tiene nada que ver con Parkinson. También muchos pacientes pueden tener trastornos de ansiedad en donde hacen temblores, inclusive hay un tipo de temblor que se llama temblor psicógeno que está muy asociado al tema de la ansiedad. Ahora, si esta paciente presenta, además de eso, lentitud, rigidez, empieza a tener mucha depresión, trastornos del sueño, seguramente sí vamos hacia una enfermedad neurodegenerativa. Muy bien, vamos a irnos a un corte comercial y al regresar hablamos de los tratamientos y seguimos también desmontando algunos mitos. Ya regresamos.